¿Por qué cree que la educación emocional es importante en la formación de maestros? Sobre esto, pues habrían muchas respuestas, muchas reflexiones que podríamos tener. La primera de ellas es que los profesores actualmente son un grupo que ha sido investigado, ¿sí? Porque llama la atención su salud mental, ¿sí? O el estado de malestar, ¿sí? Mental, ya no podríamos hablar de bienestar, sino de malestar mental, emocional en el que se encuentran. Quizás esto se deba a muchas razones, ¿sí? Muchos hablan de un trabajo un poco ingrato, en el sentido en que no es bien pago. Otros hablan de las dificultades que tienen para lidiar con un sistema, sí, muy precario, muy viejo, muy tradicional, y quizás las realidades de nuestros niños pues ya son otras. Y ellos están llamados entonces a responder a estas realidades de los niños, a estas demandas que los niños hacen, y a un sistema que ya no es acorde, que ya no es coherente con estas nuevas realidades a las que los niños se ven abocados, y a los que los profesores deben también ayudarles a ellos a enfrentar. Tercero, por los padres, también unos padres de familia haciendo ellos sus propias exigencias. Entonces esto hace que ellos se encuentren en caos, ¿sí? Un caos porque no saben cómo responder a cada una de estas demandas. A esto se suma que, y hablando del tema emocional, pues no tuvieron, sí, que es lo que también hemos podido observar, no tuvieron una educación en la cual las emociones tuvieran un lugar fundamental, un lugar de reconocimiento y fueran valoradas, ¿sí? Entonces, como fueron educados, como la mayoría de nosotros, en un sistema, en un paradigma donde la emocionalidad fue subvalorada, entonces no saben, ellos mismos no saben cómo manejar sus propias emociones. Si no saben, si no se escuchan, si no saben escucharse ellos mismos, pues va a ser muy difícil que logren escuchar a los niños quienes los están interpelando todo este tiempo. ¿Sí? Entonces yo normalmente hablo metafóricamente diciendo que mis propios gritos interiores como maestro, que no han sido escuchados, pues no me permiten escuchar los gritos de los niños, esos gritos que a veces son de ayuda, de auxilio, ¿sí? Entonces, esa es la situación que yo veo que presentan los maestros. Y por eso pienso que es demasiado importante, urgente, que nos encarguemos de formar a los maestros y a los profesores en todo este tema de la educación emocional. Acerca de cómo ha estado presente la educación emocional en su práctica docente, pues digamos que seguimos adoleciendo, ¿sí? A pesar de que uno intenta que la dimensión emocional sea reconocida como la cuna, ¿sí? Como la cuna de todos los demás desarrollos y aprendizajes de los niños, a uno le cuesta, ¿sí? A uno le cuesta por lo mismo que les acabo de plantear. ¿Sí? El sistema, es como si el sistema se opusiera a ese trabajo, a ese abordaje de las emociones. Entonces, aunque yo, pues como psicóloga con formación psicoanalítica, ¿sí? El psicoanálisis es el enfoque desde el cual yo me paro. Y el psicoanálisis desde siempre, con Freud, pues se ha encargado de revelar este mundo emocional y afectivo de las personas, y de revelar cómo este mundo afectivo y emocional pues es el que nos motiva, ¿sí? Es el motor de nuestra existencia, y también es el que genera nuestros malestares y nuestros síntomas. Esto para decirles que aunque siempre ha estado presente esto que llamamos educación emocional en mi práctica docente, igual me ha tocado siempre luchar para que tenga un lugar, ¿sí? Para que en los currículos, en los espacios académicos que dirijo, pues pueda hablarse de esto y pueda partir de este reconocimiento de la vida afectiva y emocional para luego hablar de los otros temas y de los otros sujetos sobre los cuales hay que hablar. Sí, a veces, por ejemplo, me han dicho, es que tú psicologizas mucho, Karina, los espacios académicos. Ellos llaman psicologizar a justamente hablar de las emociones, hablar de los afectos, hablar de aquellas historias difíciles de nuestras vidas,
para luego hablar de los contenidos netamente curriculares. Entonces, es difícil, ¿sí? Si me preguntan cómo ha sido, cómo ha estado presente, pues está, pero es difícil sacarle lugar, darle un lugar real, efectivo, importante a esto de las emociones, cualquiera que sean la clase o el tema que tengamos que abordar. ¿Cuál estrategia cree que pueda contribuir a la educación emocional de los profesores en la formación de la universidad distrital? Creo que lo que se hace, por ejemplo, con esta clase en la cual estoy ahorita dirigiendo o tomando un poco la dirección, que se llama Educación Emocional y Formación del Maestro, que propone el PAIEP, creo que esta es una buena iniciativa. Sí, crear espacios y lugares, sí, y un tiempo, una clase específicamente para esto, para que los profesores en formación conozcan, sí, conozcan sobre este mundo de lo emocional, se vuelvan inteligentes o manejen un poco o desarrollen esto que hoy en día se llama inteligencia emocional en ellos mismos para que luego puedan ir a promover esto que llamamos inteligencia emocional en la escuela y con los niños. Entonces creo que una buena estrategia es esta clase que estamos dando o que ofrece el PAIEP. Hay una crítica, sí, hay una falla, y es que es una electiva. Entonces, finalmente, muchos estudiantes quedan excluidos. Casi que los que están allí son un puñadito de estudiantes que tienen el privilegio de pasar por una clase de estas. Creo que este espacio debería ser para todos los estudiantes de una universidad, ni siquiera solamente los de educación, sino todos los estudiantes deberían tener la oportunidad, la universidad debería ofrecerles a todos sus estudiantes la oportunidad de pasar por un aula en el que aprendan esto de la emoción y de los fundamentos de la emoción en la vida de los individuos. Hay una autora, hay una filósofa actual que se llama Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, una de sus obras, uno de sus libros es El cultivo, se llama El cultivo de la humanidad. Ella allí plantea algo como lo que les estoy diciendo, ¿sí? En las universidades, en los primeros semestres, debería ocurrir eso, debería ocurrir una experiencia en la cual los estudiantes conocieran y construyeran conocimientos y sabiduría y saberes, tuvieran una mayor sapiencia acerca de sus propias emociones, ¿sí? de cómo ellos sienten, como primer paso para luego conocer un poco cómo sienten los otros, los niños, cuando van a ser maestros. Esto yo creo que les daría mayores y mejores herramientas de trabajo con los niños. Y estaríamos contribuyendo también, y es lo más importante, a una humanidad, sí, más... Ella inclusive habla del cultivo de la humanidad, refiriéndose a que la humanidad no la han quitado. Sí, el sistema académico actual lo que ha hecho es despojarnos de la humanidad y meternos quizás en otros afanes, ¿sí? Más del lado de la... Parecemos robots, si nos han quitado el alma, para que podamos como entendernos. Al hablar de que nos han quitado la humanidad, es porque nos han robado el alma y nos han dejado un poco como cosas, como objetos, despojados de alma y de humanidad. Cuando Martha Nussbaum habla de cultivar la humanidad como una tarea que debe acontecer en los sistemas educativos, pues es clara su propuesta, ¿sí? Cultivar la humanidad desde un primer paso sería reconocer nuestras emociones, ¿sí? Como cuna de nuestros demás aprendizajes. La autora propone, y me parece muy, muy importante y poderoso, y es lo que también intento yo hacer, por ejemplo, en algunas de mis clases, como esta de formación emocional en los maestros. Ella plantea sobre 3 ejercicios. ¿Sí? El primero, a ver si me acuerdo de ellos, el primero es el reconocimiento crítico de sí mismos. Este reconocimiento crítico de sí mismos, como una estrategia pues, sobre las cuales estamos hablando, engloba muchas cosas, pero mire la hermosura. Sí, lo primero es, yo me reconozco, yo sé quién soy en mi emocionalidad, hablando de emociones, yo sé cómo siento, yo sé qué me hace sentir enfadado, enojado, triste,
contento, alegre. Y al saber eso, pues puedo cultivar aquellas situaciones que me hacen sentir bien, ¿sí? Como una forma también de irle bajando la carga a lo que me hace sentir mal. Conocerme, conocer mis ancestros, mis tradiciones, mis raíces. Y conocerme críticamente, ¿sí? Críticamente quiere decir, bueno, aquello que en mi vida hay de bueno lo mantengo, lo empodero, pero aquello que en mi vida está mal y que me hace daño, pues voy a intentar cambiarlo o sacarlo o irle mermando importancia para darle importancia a aquello que realmente importa y me hace sentir mejor, ¿sí? Esto es lo que podemos llamar examen crítico de mí mismo. Un viaje hacia el interior, un viaje hacia mí mismo. Una segunda tarea que me parece también bien interesante que propone Marta Nussbaum, ella la llama ciudadanos del mundo. ¿Sí? Entonces, otra estrategia sobre las que me preguntan es esa, ¿sí? Podernos concebir como parte de un todo, como parte de un sistema y que una acción mía, ¿sí? Por pequeña o por simple que sea, va a afectar, sí va a tener una afectación grande, grande en la vida de otros, en la vida de los niños a quienes doy clase, o en la vida de la familia de esos niños, porque los niños también hacen parte de otros sistemas, y así sucesivamente. Va a tener un impacto grande, grande. Entonces, ubicarnos como ciudadanos del mundo nos permite contemplar mis acciones como parte de un gran sistema que se va a ver afectado por mis pequeñas acciones. Y nos permite también comprender qué pasa en la vida de los demás. Somos ciudadanos de un mundo, ¿sí? Y esto nos invita a pensar que hay problemas, ¿sí? Problemas que nos aquejan a todos como humanidad y que debemos atender como una sociedad que comandamos esta nave llamada planeta, y que si no nos ocupamos de esto como comunidad, pues entonces el planeta flaquea. De hecho, está flaqueando. Sí, de hecho, está muy enfermo nuestro planeta por todo lo que hemos hecho inadecuado en él, de manera muy inadecuada en él. Ciudadanos del mundo, si somos ciudadanos del mundo, cuando contemplamos problemas grandes, sí, que exigen una respuesta en común, pues nuestros pequeños problemas se empequeñecen aún más. Sí, nos damos cuenta que podemos trabajar juntos para construir soluciones grandes que nos están solicitando el planeta, y nuestros problemas entonces cambian de proporción, ¿sí? Y pueden entonces volverse un poco más pequeños y en esa medida preocuparnos un poco menos, ¿sí? Porque a veces lo que hacemos es regodearnos y engrandecer más de lo que se debe nuestras dificultades. Entonces, es como una estrategia también, ¿sí? Para ver que hay problemas mayores, grandes, de gran envergadura, y que si nos lanzamos o nos proponemos hacer parte de las soluciones a esos problemas, nuestros propios problemas personales cambian, ¿sí? Cambian un poco de dimensión. Y una tarea que Nussbaum propone como tercera tarea y que me parece que aquí ayuda a esto que estamos conversando como estrategia es la imaginación narrativa. ¿Sí? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, darle o reconocer ese lugar que la literatura, ¿sí? Que la literatura tiene en la vida. ¿Sí? La literatura como un recurso que la cultura nos ofrece para hacerle frente a las dificultades que la realidad nos pone. Entonces, leer, imaginar otros mundos posibles a través de la literatura o de las narraciones, porque también hay otro tipo de narraciones, como las narraciones orales de los ancestros, de los abuelos, de los sabios. Hay muchas comunidades indígenas, por ejemplo, que no tienen todavía o que no han accedido al código escritural, entonces no podríamos hablar allí de una literatura como la entendemos, sí, escrita, sino de una oralitura, que es como se llama esto de los saberes ancestrales, que son pasados de una generación a otra a través de la oralidad. Entonces es como reconocer el papel de las narraciones, ¿sí? De la literatura, de las narraciones en la vida de los individuos.
como una manera de idear, de crear, de imaginar otras realidades y quizás en un segundo momento de crear nuevas realidades. Primero las imaginamos narrativamente, literariamente, para dar lugar a nuevas creaciones de realidades un poco más amables. Esa podría ser entonces estrategias para contribuir a la educación emocional de los maestros. Crear más espacios académicos, asignaturas y quizás entonces dentro de esos espacios cultivar la humanidad un poco al estilo de autores como Marta Nussbaum. ¿Cómo cree que se relaciona la escucha con la educación emocional? Escuchar es un ejercicio muy difícil, ¿sí? Porque a veces lo obviamos. Sí, yo escucho a los niños. No, creo que en esta época en la que andamos no estamos sacando realmente tiempos para escuchar porque estamos muy afanados. ¿Sí? Cuéntame y cuéntame lo que te pasa, pero la verdad es que estamos mirando el reloj cuando hacemos esta pregunta o estamos pensando en lo que tenemos que cumplir en 2 horas o en la tarea que sigue. Entonces no hay tiempo. Sí, creo que esto de la escucha se relaciona con lo que vengo hablando desde el inicio de esta conversación, del regalo del tiempo. Hoy en día no tenemos tiempo, no regalamos el tiempo para que otro pueda contarnos sus cosas, ¿no? El tiempo cuesta, si el tiempo vale. Entonces, en esa forma de pensar, no regalamos el tiempo y los niños entonces adolecen de tiempo de los adultos para poderlos escuchar. Sí, entonces terminan solos, abatidos en un rincón, intentando comprender solitos lo que acontece en sus almas, lo que acontece en sus cuerpos, lo que acontece en sus vidas, y ellos todavía no tienen los recursos. Entonces hacen ¿cómo se podría decir? Hacen unos procesos con sus escasos recursos y a veces pues no es suficiente. Entonces la escucha es fundamental. Y como lo plantean aquí en la pregunta, creo que la misma pregunta contiene la respuesta. La escucha sería uno de los pivotes, ¿sí? Una de las bases fundamentales para hablar de una verdadera educación emocional. Pero a los niños no los estamos escuchando, solamente los estamos mandando, ¿sí? Los estamos dirigiendo, los estamos controlando, les estamos dando clase, ¿sí? Les estamos hablando de la célula, de, de la explosión demográfica, de sumar y restar, lo cual es muy importante, no estoy demeritando el valor de estos contenidos. Sin embargo, no hay escucha, nosotros solamente hablamos y son ellos quienes nos escuchan, pero el profesor poco escucha. Les decía al inicio que poco escucha porque sus propios gritos interiores no dejan lugar, si no hay una disponibilidad para entonces poder escuchar al otro o a los otros. Pero también es porque nuestras dinámicas laborales, nuestras dinámicas actuales en las que nos movemos en este sistema capitalista terrible, en la que todo cuesta, en la que todo tiene un valor económico, pues entonces la escucha se relegó y queda a un segundo lado y yo no escucho a los niños. Entonces es un círculo, sí, es un círculo vicioso en la cual la no escucha, la falta de tiempo para escuchar, pues hace que ninguno nos escuchemos y todos terminemos saturados, desbordados, porque no hay lugares donde poner, sí, donde hablar de eso que me pasa, de eso que me sucede, de eso que acontece. Entonces, al no haber espacios, pues nos desbordamos, nos desbordamos. Entonces, la escucha es fundamental, ¿sí? Y la escucha no es igual que oír, ¿sí? No es poner mi oreja allí, no. La escucha es algo mucho más profundo. Habla de una disponibilidad psíquica, ¿sí? De sentarme, de mirarte a los ojos, de bajarme un poco al nivel donde está el niño, agacharme y mirarle sus ojitos, un cara a cara, un face to face, en el cual el niño se sienta realmente en confianza y en seguridad para poder contarnos sus cosas. Y no con miedo, ¿sí? Porque a veces preguntamos, indagamos desde un ejercicio de poder, desde un ejercicio jerárquico, entonces el niño no nos va a hablar, por más que estemos diciendo, oye, yo te escucho. En esa dinámica jerárquica de poder, de control,
Los niños no hablan, los niños no se muestran, porque en esa relación pues hay miedo de parte de ellos hacia nosotros, o lo que menos hay es confianza. Entonces se requiere también crear unos ambientes donde haya confianza, donde haya un clima de tranquilidad y de seguridad, donde el niño realmente pues entonces se sienta escuchado y nos cuente sus cosas. Finalmente, este ejercicio de escucha, que es lo que me preguntan en estas dos últimas cuestionamientos, es lo que nos hace devenir humanos. ¿Sí? Es la escucha del otro, es que el otro esté atento a mis necesidades y se sintonice con ellas y me responda, lo que hace que, por ejemplo, en el inicio de la vida podamos devenir humanos. ¿Sí? Lo que nos humaniza es justamente la disponibilidad de un otro que me permite crecer, que me permite calmarme en los momentos de tristeza o en los momentos de hambre, de frío, de sueño. O sea, es la escucha de ese otro lo que permite que yo devenga humano. Y luego es la escucha también de ese otro lo que me permite devenir sujeto. Sí, sujeto. Cuando yo les hablo de sujeto, pues estoy hablando quizás también, pues es un poco complejo, pero estoy un poco hablando de otra categoría que es la categoría de objeto. Y con esto termino. Los niños normalmente son objeto o son tratados como objetos, objetos de mis deseos, objeto de mis demandas, objeto de mis afanes, objeto de mis estándares curriculares, objeto de mi discurso como psicóloga, objeto médico, si son medicalizados. Cuando hablo de que una escucha, de que al escuchar a los niños los estamos subjetivizando, los estamos invitando a devenir sujetos, es porque estoy hablando de que ellos puedan hablar, contarnos, también hablar desde sus propios deseos, desde sus propias necesidades, desde sus propias demandas. ¿Sí? Y dejar a un lado mis deseos, mis demandas, mis necesidades, mis afanes para escuchar sus demandas, sus deseos, sus necesidades y desde allí comenzar una relación distinta. ¿Sí? No desde mis deseos, sino desde los deseos que los niños nos plantean a través de sus voces y de sus palabras y de sus conversaciones. Entonces creo que esto de devenir humanos y de devenir sujetos solo a partir de la disponibilidad de un otro y de su escucha, pues nos permite comprender esto de la importancia de escuchar en la educación emocional de los niños y de todos en general.